Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico o una noche increíble, dependiendo de cuando decidan acompañarnos. Hoy, mis estimados seguidores, nos embarcamos en una aventura que estoy segura les va a fascinar. Vamos a desentrañar uno de los misterios que más han dado de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente para los fanáticos de las telenovelas turcas y, por supuesto, para todos los admiradores de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien el título, vamos a intentar descubrir el escondite secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ahora, antes de sumergirnos de lleno en este emocionante tema, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, solo toma un segundo y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que pulsen ese botón rojo y únanse a nuestra comunidad. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. La pregunta del $1.000.000, o más bien, de los millones de fans, ¿dónde se esconden Hande Erçel y Kerem Bürsin? O mejor dicho, cómo llevan su vida privada lejos de los focos, esos momentos de tranquilidad y paz que todos necesitamos. Sabemos que Hande y Kerem son dos de los actores turcos más exitosos y admirados a nivel mundial. Sus carreras despegaron de manera impresionante gracias a la serie Senkalkapm, o Mi Hogar, Mi Destino, como se le conoce en algunos países, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat respectivamente. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que rápidamente traspasó la pantalla y capturó los corazones de millones de espectadores. Y claro, como era de esperar, esta conexión tan fuerte en la ficción alimentó las esperanzas y las especulaciones de los fans sobre si esta relación también existía en la vida real. Y vaya que sí existió, ¿verdad? Durante un tiempo vivimos juntos esa montaña rusa de emociones, sus publicaciones, sus viajes, las miradas cómplices, una verdadera telenovela en la vida real que nos robó el aliento. Pero como en toda buena historia, las cosas cambian. Después de un tiempo, las señales apuntaron a que su relación había llegado a su fin. Y aunque para muchos fans fue un momento de tristeza, también entendemos que la vida de las celebridades es compleja y que las decisiones personales deben ser respetadas. Sin embargo, esto no significa que la curiosidad se haya desvanecido. Al contrario, parece que incluso después de su separación, el interés por sus vidas privadas, por sus escondites secretos, por esos lugares donde encuentran su paz y su felicidad, sigue siendo enorme. ¿Será que todavía comparten algún lugar especial? ¿O cada uno ha encontrado sus propios refugios? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Para abordar este tema, no vamos a basarnos en rumores infundados o especulaciones vacías. Queremos hacerlo de una manera informada, analizando sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, las entrevistas que han concedido, y lo que el ojo público, y sobre todo, sus seguidores más atentos, han podido captar a lo largo del tiempo. Empecemos por recordar algunos de esos momentos que nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas de Hande y Kerem. Durante su relación eran habituales sus publicaciones juntos, mostrando viajes a destinos exóticos como las Maldivas, escapadas a la naturaleza, o simplemente momentos de ocio en Estambul. Si bien estas publicaciones nos daban vistazos a su vida compartida, rara vez nos mostraban un escondite secreto, en el sentido estricto de un lugar privado y desconocido. Eran más bien vacaciones y salidas públicas, aunque compartidas en sus redes. Sin embargo, sí que pudimos identificar algunos lugares que parecían ser sus predilectos. Por ejemplo, la ciudad de Bodrum, en la costa egea de Turquía, a menudo aparecía en sus historias y publicaciones. Es un destino muy popular para las celebridades turcas, conocido por sus playas, su vida nocturna y sus villas de lujo. Es muy probable que hayan disfrutado de momentos de relax en casas de amigos o alquiladas en esta zona, lejos del bullicio de la gran ciudad. Otra cosa que observamos es su amor por la naturaleza. En varias ocasiones compartieron fotos y vídeos haciendo senderismo, disfrutando de paisajes montañosos o simplemente pasando tiempo al aire libre. Esto nos sugiere que fuera de los grandes resorts o las ciudades, probablemente tengan acceso a propiedades o lugares en zonas más rurales y tranquilas, quizás en las afueras de Estambul o en otras regiones de Turquía menos conocidas turísticamente. Imaginen una cabaña acogedora en medio del bosque o una casa con un gran jardín, donde pueden desconectar por completo.
Es un tipo de refugio que muchas personas se anhelan y que, considerando su fama y la necesidad de privacidad, sería ideal para ellos. Ahora analicemos un poco más a fondo a cada uno por separado, porque después de su separación, sus vidas han tomado rumbos diferentes, aunque su popularidad se mantenga. Anne Derzel, conocida por su estilo elegante y su cercanía con sus seguidores, tiende a compartir más aspectos de su vida cotidiana y sus proyectos profesionales. Sus redes sociales a menudo muestran momentos de su día a día en Estambul, visitas a eventos, sesiones de fotos y también viajes. Se le ha visto disfrutar de momentos en solitario o con amigas en lugares como Italia, Francia y, por supuesto, dentro de Turquía. Cuando se trata de su vida privada, Anne siempre ha sido un poco más reservada que Kerem, aunque no se puede decir que sea hermética. Sus escondites probablemente se encuentran en su propio apartamento en Estambul, un lugar que sin duda ha decorado a su gusto y donde se siente más cómoda. Es posible que también tenga acceso a casas de familiares o amigos en zonas más tranquilas para desconectar. A veces las celebridades buscan lugares que les ofrezcan anonimato, y las ciudades más pequeñas y pintorescas de Turquía, o incluso algunas zonas de Europa, podrían ser sus destinos de elección para esas escapadas privadas. Por otro lado, Kerem Bürsin, con su energía arrolladora y su espíritu aventurero, ha mostrado en ocasiones un estilo de vida más bohemio y enfocado en experiencias. Hemos visto sus viajes por el mundo, su amor por el surf y los deportes al aire libre. Esto nos lleva a pensar que sus escondites secretos podrían estar más ligados a la naturaleza y a la aventura. Quizás tenga una casa o un lugar de retiro en la costa, donde pueda practicar sus deportes acuáticos favoritos, o una cabaña en las montañas para disfrutar de la tranquilidad. No olvidemos que Kerem tiene raíces tanto en Turquía como en el extranjero, lo que podría significar que tiene acceso a lugares en diferentes países. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo, ¿hay algún lugar que aún compartan o que haya sido un punto de encuentro especial para ambos, incluso después de su ruptura? Es una pregunta difícil de responder con certeza. La discreción es algo que ambos han valorado, especialmente en lo que respecta a su vida personal. Lo que sí podemos inferir es que, dada la intensidad de su relación y la cantidad de tiempo que pasaron juntos, es muy probable que hayan tenido varios lugares que consideraban suyos. Pensemos en apartamentos que pudieron haber alquilado o decorado juntos, casas de amigos que les acogían, o incluso villas vacacionales que frecuentaban. Uno de los aspectos que más alimenta la especulación son las fotos que comparten en redes sociales. A veces un fondo particular, una planta o un detalle arquitectónico puede dar pistas, pero también puede ser engañoso. Las celebridades a menudo son muy cuidadosas con lo que muestran y lo que ocultan. Analicemos el tipo de lugares que suelen frecuentar las celebridades de su calibre cuando buscan privacidad. Por un lado están las mansiones privadas con altos muros, seguridad privada y acceso restringido. Estas suelen estar en barrios exclusivos de las grandes ciudades o en zonas rurales apartadas. Por otro lado están las villas de lujo en destinos turísticos conocidos por su exclusividad, como la Riviera Francesa, las islas griegas o las costas turcas. Y por supuesto están las casas de amigos o familiares, que ofrecen una atmósfera más relajada y un sentido de normalidad. Considerando todo esto y basándonos en lo que hemos visto y deducido, podemos hacer algunas conjeturas informadas sobre los posibles escondites secretos de Anne Derzel y Kerem Bürsin, tanto juntos como por separado. Cuando estaban juntos, es muy probable que Bodrum haya sido uno de sus refugios principales. La costa Egea ofrece una combinación perfecta de belleza natural, lujo discreto y un ambiente más relajado que la bulliciosa Estambul. Podrían haber disfrutado de villas con piscina privada, acceso directo al mar y la tranquilidad que tanto buscaban. También es posible que hayan tenido algún apartamento acogedor en la propia Estambul, decorado a su gusto, donde podían vivir su día a día sin tantas presiones. Ahora, si hablamos de sus escondites individuales, las posibilidades se amplían. Anne, con su estilo de vida más urbano y sus compromisos profesionales en Estambul, seguramente tiene en su apartamento de la ciudad su principal lugar de paz. Pero no descartemos que pueda tener acceso a alguna casa de campo o a un retiro en la naturaleza para esos momentos en que necesite desconectar por completo. Suelen compartir imágenes de su entorno cercano, mostrando detalles de su hogar, su balcón con vistas o su jardín. Kerem, por su parte, con su espíritu aventurero, podría tener un lugar más ligado a la naturaleza o al mar. Pensemos en una casa en la costa, ideal para el surf y para disfrutar del aire libre. También
N es posible que tenga propiedades o acceso a lugares en el extranjero, dado su pasado y sus contactos. Sus publicaciones a menudo sugieren una vida activa, al aire libre, lo que nos hace pensar en refugios que le permitan llevar a cabo estas actividades. ¿Y si todavía comparten algún lugar? Es una posibilidad remota, pero no imposible. A veces las personas que han tenido una relación profunda mantienen vínculos, y puede que compartan algún lugar con amigos en común, o que uno de ellos siga teniendo acceso a un espacio que fue importante para ambos. Sin embargo, la información pública actual no apunta hacia ello. Su relación terminó, y aunque se les ha visto coincidir en eventos, no hay indicios de que compartan espacios privados. Lo que es innegable es que tanto Ande como Kerem son personas que valoran su privacidad y buscan espacios donde puedan ser ellos mismos, lejos de las cámaras y de las expectativas. Sus escondites secretos no son necesariamente mansiones ultrasecretas, sino más bien lugares donde encuentran paz, inspiración y la posibilidad de recargar energías. Pueden ser desde un rincón acogedor en su propio hogar, hasta una playa apartada, un bosque frondoso o una villa con vistas al mar. La clave para entender sus escondites es observar sus estilos de vida, sus gustos personales y la forma en que han evolucionado sus carreras. Ambos han crecido como artistas y como personas, y sus necesidades de privacidad y tranquilidad también habrán evolucionado. Para finalizar este viaje de descubrimiento, aunque no hemos logrado encontrar una coordenada GPS exacta de un escondite secreto, único y compartido, sí que hemos podido perfilar el tipo de lugares que probablemente valoran y frecuentan. Son espacios que les permiten escapar de la vorágine de la fama, conectar con la naturaleza, o simplemente disfrutar de la tranquilidad de su hogar. Y eso en sí mismo es una revelación. Nos muestran que a pesar de ser figuras públicas, también son seres humanos que buscan sus propios refugios. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desentrañar el misterio de los escondites secretos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando sus vidas y sus pasiones. Espero que hayan disfrutado de esta investigación tanto como yo. En resumen, hemos hablado de cómo su relación capturó nuestros corazones, de la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades, y hemos especulado sobre los tipos de lugares que Hande y Kerem podrían considerar sus refugios, tanto juntos en el pasado como por separado en la actualidad. Hemos mencionado lugares como Bodrum, la naturaleza y sus hogares en Estambul como posibles destinos de tranquilidad. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible y tan especial. Espero de verdad que se hayan sentido entretenidos e informados. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem todavía comparten algún lugar secreto? ¿Cuáles creen que son sus refugios favoritos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un asterisco me gusta. Su apoyo con un simple me gusta nos anima muchísimo a seguir creando más contenido para ustedes. Si piensan que a algún amigo o familiar le gustaría ver este vídeo, no duden en asterisco compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les pido una vez más que se asterisco suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo y hasta entonces cuídense mucho. Chao, chao.